en el, en el día, en el día de ayer. La clase de Adela, de todas maneras, está en el canal de YouTube, así que la pueden recuperar, la pueden volver a ver, digamos, todos los conceptos del día de ayer se pueden ver. Bueno, Entonces, necesitaría que me hagas anfitriona para compartir, ya, o que me habilites para compartir, porque dice ya, está ya inhabilitado. ahí está. Bueno, mientras tanto, para los que no estuvieron ayer, la doctora Adela Contreras es licenciada en psicología de la UBA, y entre los títulos, ¿no?, que tiene, más importantes también, destacamos que tiene la maestría en Ciencias Sociales y Salud de sede, de sede Flaxo, una institución sumamente importante, y trabaja en el Instituto de Investigaciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Entonces, estas dos clases eh, forman parte, constituyen la asignatura Metodología de la Investigación, sobre lo cual vamos a volver a fin de año, a los fines de que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de su trabajo final, teniendo en cuenta los aspectos teórico-metodológicos desarrollados por Adela, y lo que hemos estado eh, tratando a lo largo de lo que va este año de la carrera. Bueno, Adela, adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que de arrancar, quería preguntarle si alguien tiene alguna duda, algo que... me escuchan, ¿no? Sí. Si Sí, alguien sí, se tiene escucha alguna bien. duda que haya quedado de ayer, algo que quieran retomar, porque si bien ayer fue tal vez mucha información junta, a mí me interesaba esa parte. Vieron que, retomando un poquito lo que hablábamos ayer, hay como tres ejes principales dentro de lo que se entiende con el proceso de investigación, y trabajamos lo que era el producto y los métodos, y hoy me quiero dedicar más a lo que son las condiciones de realización y a compartirles sobre todo algunas cuestiones que yo vengo pensando, y me interesaba que la mayor parte quedara para el día de ayer, así hoy teníamos tiempo de hacer intercambios, de volver sobre algunos temas, eh, tener más tiempo para el intercambio. Así que, en principio, bueno, como ayer fue mucho material, tal vez les quedó alguna duda. Yo le pasé a Luciana ya la bibliografía, algunos de los textos, por ejemplo, el de Bourdieu. El que yo les pasé es un PDF que estaba, que lo había bajado de la Universidad de La Plata, y vi que no está completo, no es el libro entero. Yo voy a tratar de escanearlo el libro y pasárselos, pero no voy a poder hacerlo por ahí para mañana. Sin embargo, la parte que sí trabajamos, que es lo de la vigilancia epistemológica, eso sí está en el resumen, en el recorte que les pasé. Aclararles nomás que el libro entero no son esas 70 páginas, sino que es un libro de más o menos 350 páginas, que tiene mucho más desarrollos. Después sigo intentando buscar el texto de Vogel en español, que de todas maneras no lo tengo todavía, pero sí encontré un artículo que se los pasé, que es de la Agencia Europea para Salud y Seguridad en el Trabajo, de la OSHA, que habla de género y salud en el trabajo, que es un poquito de lo que vamos a retomar hoy, que tiene algunas cuestiones de las que el texto de Vogel trabaja. Entonces, si bien no es el mismo texto, sí es como un proxy donde ustedes pueden ir a ver esos conceptos. Entonces, bueno, como les decía, la primera clase, la de ayer, tuvo más la intención de aportar como posicionamientos, ubicación, dónde estamos parados,
Y en la de hoy vamos a tratar de reflexionar algunas cuestiones sobre nuestras prácticas dentro del ámbito de la salud en el trabajo, y específicamente en nuestras prácticas de investigación, y por eso le puse y de las otras, en el sentido de que conocer de metodología de la investigación no nos va a ser útil solamente para realizar investigaciones, para llevar investigaciones a cabo, sino que nos va a servir en todo momento de nuestras intervenciones en salud laboral. Por ejemplo, en el momento de leer alguna investigación realizada, algún paper que podamos ver, que tengamos que consultar para conocer algún tipo de desarrollo sobre un tema que estemos buscando, conocer y tener esta perspectiva, como yo les decía ayer, de reflexión sobre desde qué paradigma se está trabajando, conocer los métodos, conocer qué quiere decir cada uno de los métodos, a qué apunta cada uno de los paradigmas desde donde se puede estar situando algún investigador, nos van a servir para conocer, para cuando abordemos, por ejemplo, la lectura de alguna bibliografía. Entonces, en todo momento, estas cuestiones, si bien se llama metodología de la investigación, para mí es como una posición, como una postura ante la intervención en el ámbito de salud en el trabajo, que nos puede servir para distintas instancias. Y de vuelta, retomando un poquito lo de ayer, planteamos esta idea de salud en el trabajo, digamos, no de medicina laboral solamente, sino de pensar a las problemáticas que van surgiendo desde una lógica de los problemas y desde la lógica de la interdisciplina. Entonces, ¿se acuerdan que ayer, un poquito trabajando a partir de algunos textos, nos preguntábamos, replicando las preguntas que toma Samaja, de si es posible enseñar a investigar? Y justamente lo más importante de si es posible o no enseñar a investigar, la respuesta que me parece que abre la posibilidad de pensar cosas, es que se puede aportar comprensión sobre el proceso de investigación, o sea, sobre el hacer de investigación, del investigador, del equipo de investigación. Sobre ese hacer sí se puede aportar comprensión sobre sus distintas instancias, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que trabajábamos en que existe el producto, que decíamos que es al mismo tiempo el fin y el principio del proceso, y por eso hablábamos de teorías, que son las formas en las que nosotros describimos la realidad, cómo la pensamos, y al mismo tiempo nos permite plantear la relación entre conceptos e hipótesis que nos podamos querer llevar a la práctica o a la prueba en la investigación. Y los hechos mismos de nuestra práctica profesional en el ámbito de salud en el trabajo, que nos puedan llevar a generar procesos de investigación y al mismo tiempo que nos van a llevar a tener conclusiones de este proceso. Después también trabajamos los métodos, o sea, el cómo vamos a llevar a la práctica esos procesos, cómo vamos qué pasos vamos a llevar adelante, por qué método me conviene desarrollar en función de cómo yo estoy pensando en la realidad de la salud en el trabajo. Y el punto que nos quedaba para hoy es el de las condiciones de realización. ¿Se acuerdan que veíamos ayer esta cuestión de que el trabajo de investigación, el proceso de la investigación, se hace siempre en un contexto y siempre tenemos que pensarlo situado, ¿sí? Siempre tenemos que pensarlo atravesado por múltiples determinantes que no solamente van a tener que ver con el objeto que nosotros queremos investigar y que nosotros queremos trabajar, sino que va a tener que ver con la condición nuestra como investigadores y investigadoras, dónde estamos situados y qué cuestiones pueden estarnos atravesando en nuestra mirada, qué condiciones de posibilidad, qué horizontes de posibilidad y de imposibilidad vamos a tener. Esto concretamente, por ejemplo, hay toda una cuestión vinculada a lo que tiene que ver con lo que hablábamos ayer, de los sistemas, de cómo desde cada sociedad se da respuesta a la problemática vinculada con salud y trabajo, y cómo esa problemática puede estar, digamos, canalizada a través de lo que pueden ser un sistema de aseguramiento, de aseguradoras, y eso nos va a brindar también un límite también a nuestra posibilidad de avanzar o no, y las posibilidades que nos van a encorsetar nuestra posibilidad de construir hipótesis y poder ponerlas a prueba. Y un poquito, como decíamos antes, conocer la práctica, conocer el proceso de investigación en nuestra práctica cotidiana, nos va a servir, como decía, para proponer
a implementar investigaciones, visibilizando desde dónde nosotros lo estamos pensando, comparando con cómo otros los pensaron, ver si el paradigma desde el que el autor o autora que nosotros vamos a tomar nos sirve, nos va a ser de utilidad o no, para ver si es en coincidencia con el paradigma desde donde nosotros lo estamos pensando, y también para poder analizar críticamente las fuentes que se nos vayan presentando en nuestra práctica cotidiana. Entonces, vamos a hacer en esta segunda parte, en esta segunda clase, una mirada específica sobre lo que son las condiciones de realización y nos permite incorporar cuestiones que en otros momentos van a parecer invisibilizadas. Yo les voy a proponer 4 analizadores. Analizadores en el sentido de lo que es el socioanálisis, que eso tal vez en algún momento lo hayan escuchado nombrar, y si no les cuento, que los analizadores son temas o conjuntos de prácticas que por sus características dan cuenta de un fenómeno más grande, es decir, que permiten tomar específicamente, como son tan complejos, nos sirven como ejemplo donde podemos encontrar varias cuestiones de las que queremos ver. Entonces yo tomé 4 analizadores como temas que nos pueden servir para pensar las condiciones de realización de un proceso de investigación. El primero es el de género. En el punto en que género es una perspectiva, digamos, la perspectiva de género es una perspectiva de abordaje de la realidad social. Y el género como tema, como temática, va a atravesar en múltiples ámbitos a las cuestiones sociales, tanto en lo económico, por ejemplo, como en la brecha de género, y específicamente vinculado a salud, va a atravesarlo tanto en lo que sean las condiciones en las que se accede a la atención de la salud, como en la forma en la que también se investiga. A mí me parece central el concepto de género como un punto que permite dar una perspectiva transversal a lo que serían las condiciones de producción de los procesos de investigación. En el sentido de que la perspectiva de género y las construcciones de género, las asignaciones de roles de géneros en nivel social, existen dentro del imaginario colectivo. Y esas cuestiones de género van a intervenir no solamente en la forma de relación entre las personas, sino también en la forma en la que se construyan las hipótesis de investigación. Hay mucho trabajado con relación a lo que es salud y género, en cuanto, por ejemplo, a la perspectiva que nos permite visibilizar o invisibilizar la forma en la que pensamos las situaciones de salud y enfermedad. Una de las autoras argentinas que me parece que es interesantísimo que para esto la puedan trabajar es lo trabajado por Débora Táger, que específicamente toma la cuestión de las enfermedades coronarias y la perspectiva de género para ver si hay alguna diferencial entre hombres y mujeres. Justamente un poquito lo que se trabaja en esta cuestión del género como atravesando la forma en la que se piensan las investigaciones, me parece que es interesante. De hecho, van a ver que dentro de la bibliografía hay 3 artículos y 3 libros que se vinculan con esto. Uno es el de Débora Táger, que me parece que es muy importante para que lo vean. Otro es uno que se llama Mujeres Invisibles para la Medicina, que me pareció también muy interesante, de una autora catalana, que también trae esta perspectiva de qué cuestiones de género tal vez están invisibilizando la posibilidad de armar determinado tipo de investigaciones. Y también les puse en la bibliografía una charla TED, que es de una cardióloga argentina, que también trabaja esta cuestión de cómo aparecen determinados estereotipos de género en la construcción de las investigaciones vinculadas a los factores de riesgo cardiovascular. Y en ese punto a mí me parece central, por eso la planteo como una condición de realización del proceso de investigación, en el sentido de que es una construcción social
que existe, en la cual participamos todos y todas como sujetos sociales, que tenemos determinadas concepciones y determinadas representaciones de género. Y en esto es que trabajamos este concepto de lo que trabaja Vogel en cuanto a cómo son las investigaciones en salud y trabajo. Yo le puse como título que en muchos casos salud y trabajo, en muchos estudios, está hecho para John Standard. John Standard es una forma caricaturesca de llamar a lo que se conoce como el hombre promedio, digamos, el hombre blanco de más o menos entre 35 y 40 años, como se dice, caucásico, blanco, y como todos los estudios están pensados con esa lógica, con la lógica de pensar a un ser humano, a un sujeto, ¿qué es ese? ¿Sí? Más allá de que podamos pensar en hipótesis que piensen a la salud como un proceso, etc., en muchos casos, incluso en ese tipo de investigaciones, el sujeto en el que se está pensando es ese sujeto, es John Standard. Lo planteo incluso por ahí un poco extremista, como para que lo pensemos, pero es un tema muy interesante este. Vogel habla y justamente este texto de Vogel es el que se ha citado en el que les contaba de la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, de la OSHA, que trabaja en el tema de género y salud, y específicamente hay varios puntos donde lo podemos encontrar. Y a mí el que me parece más, donde por ahí aparece más invisibilizado, es justamente en cómo las investigaciones controlan, entre comillas, la variable sexo y no se la incluye como una variable para hablar, por ejemplo, de exposición a determinados riesgos laborales. En el texto de Vogel hay como un recorrido histórico entre las distintas formas en que el género fue mutando dentro de las investigaciones. Y justamente habla de un enfoque de protección que va y que es neutro en cuanto a género, que aborda los problemas de salud en el lugar de trabajo desde un ángulo de un trabajador abstracto, como les digo, pensando en que el trabajador es justamente el trabajador, no es la persona trabajadora, sino que es el trabajador y un trabajador masculino estándar. Y que justamente, eso también mismo Vogel lo trae, ¿no? Que no solamente esto es perjudicial o que invisibiliza a las mujeres, sino que invisibiliza a todos los varones que no están incluidos dentro de este estándar. Y en este sentido, a mí me parece una cosa que es muy importante para trabajarla en cuanto a lo que son las condiciones de realización del proceso de investigación en el ámbito de salud y trabajo. Específicamente, por ejemplo, en lo que hace a los valores de referencia, que son, por ejemplo, los niveles umbrales de exposición, los valores biológicos, ¿sí? O sea, justamente la búsqueda de ir hacia la olla, ustedes deben seguramente haber visto lo que son los valores, los indicadores biológicos de exposición, por ejemplo, que es lo que en nuestro caso, específicamente la exposición a agentes químicos, es la que puede estar determinando cuáles son los exámenes médicos periódicos que se tienen que realizar. Y en muchos casos, todas esas investigaciones están pensadas en valores vinculados a John Standard. Me parece que ese punto, ahí hay un ámbito muy, muy propicio y muy rico de desarrollo para investigaciones en el ámbito de salud y trabajo. O sea, pensar en términos de investigaciones de valores estándar, de valores límites, que también tiene todo un cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿dónde va a estar el límite de exposición? Pero justamente que incorpore las variables y que incorpore la perspectiva de género dentro de sus muestras. En muchos casos no aparece esto así. Y me parece muy interesante pensarlo esto como una condición de realización en cuanto cuando se genera un proceso de investigación, ver de qué manera se está incorporando la perspectiva de género. Una de las cuestiones que resaltan es también las cuestiones cardiovasculares.
Y en este caso, por ejemplo, en este texto de la Hoya, traían que las coronopatías son una causa importante de mortalidad en las mujeres y que pese a eso, las investigaciones se han centrado en buena medida en hombres. Esto se debe, en parte, al hecho de que las mujeres, las enfermedades de corazón, se desarrollan más tarde, cuando se han jubilado, por eso no se las toma como dentro del ámbito de salud en el trabajo. Este punto es muy interesante y es un punto que tal vez aparece invisibilizado y me parece que es muy importante pensar en este tema de la problemática de la subrepresentación de mujeres en estudios clínicos, ¿sí? O sea, los estudios clínicos como una instancia de investigación cuantitativa, donde justamente, como decíamos ayer, se aspira a la generalización de los resultados, a que se puedan sacar conclusiones y construcción de conocimiento generalizable. En esos casos muchas veces hay una subrepresentación de las mujeres. Y esta perspectiva de género es la que nos vendría a dar luz sobre este punto y la que nos abre al mismo tiempo todo un ámbito para poder desarrollar investigaciones con esta mirada donde estemos advertidos de esta condición de realización. En el video que van a ver, que les compartí de la cardióloga argentina, habla de, por ejemplo, que para las mujeres lo que más se presenta en situaciones de problemas cardiovasculares son los síntomas atípicos. A mí me parece muy interesante eso de pensar que haya síntomas atípicos que son los más típicos en un ámbito. Por ahí estaría bueno revisar la idea de típico y atípico, porque si la mayoría de los síntomas son los atípicos, tal vez lo que habría que cambiar es la categoría de atípico, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando en una encuesta o en alguna situación la mayor categoría o la categoría más prevalente es otros, la verdad que entonces el problema no lo tiene el objeto, sino lo tiene mi categoría, porque si otros es lo que se lleva al principal número, tal vez estoy pensando de una forma errónea el objeto que estoy tratando de estudiar. Entonces, en este punto también me parece que pensar que la subrepresentación de las mujeres en los estudios es un punto central para pensar esto de las condiciones de realización, no solamente en cuestión de, vieron que ayer hablábamos, por ejemplo, quién puede financiar una investigación, desde dónde yo la hago, no es lo mismo que yo la haga de un ámbito académico, donde yo después esa información o lo que se genera en mi investigación queda para el estudio, o que yo genere un planteo de investigación-acción, donde mi investigación va en ese momento a producir tal vez alguna intervención específica en el terreno y en la comunidad con la que yo trabajé. Esa va a ser una forma de pensar los condicionamientos y las condiciones de realización. Pero me gustaba, por eso tomé estos 4 analizadores, me gustaba meterme más en aquellos que están atravesando la forma en la que se definen los conceptos. No sé si espero estar siendo clara, obviamente cualquier cosa me lo plantean, pero meternos en qué cuestiones están atravesando los mismos conceptos, ¿no? O sea, justamente lo que planteábamos ayer de la vigilancia epistemológica tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar todo el tiempo qué cuestiones estamos dando por obvias, qué cuestiones estamos dando porque esto, en la idea de que existan síntomas atípicos y que la mayoría de los síntomas que presenta uno de los grupos que estoy estudiando es atípico, me hace cuestionar la concepción de atípico. Otro de los puntos, ahora vamos al siguiente analizador, ¿sí? Como les digo, género en sí mismo como una condición dentro de las representaciones mismas de un investigador, investigadora, es un tema amplísimo para trabajar y que también me parecía que era interesante dejarlo planteado, dejarlo introducido, ¿sí? Por eso les traía estas 3 bibliografías básicamente de las mujeres invisibles para la medicina, que lo tratan no solamente en la cuestión de la consulta, digamos, de la atención en salud, sino que también toma la parte de investigación, específicamente todo lo desarrollado por Débora Tájer en cuanto a salud cardiovascular y género, me parece central para visibilizar esto. O sea, a mí me parece como claro una imagen donde género aparece como algo que se ve si lo miramos hacia trasluz, ¿no? No es algo que directamente se vea, es algo que está como
atravesando literalmente todas las concepciones. Y otra de las cuestiones me parece que tiene que ver con dónde se inserta la salud en el trabajo en cada ámbito, en cada sociedad donde nos encontremos. A mí me parece que es indisoluble el vínculo entre salud y trabajo y el sistema, de vuelta, desde que cada sociedad construye para abordar a la salud en el trabajo. Por eso, así como existe dentro de los sistemas de salud pública la investigación de sistemas comparados de salud pública, siempre que estemos trabajando, desde mi manera de verlo, en salud en el trabajo, y siempre que tomemos, por ejemplo, investigaciones españolas, colombianas, chilenas, de cualquier lugar de donde lo estemos tomando, necesariamente tenemos que saber cuál es el sistema, cuál es la forma en que esa investigación, donde está situada, cuál es la forma de respuesta social a las problemáticas de salud en el trabajo. Insisto con que no es lo mismo que sea, por ejemplo, un sistema de aseguramiento privado con entidades con fines de lucro, con una lógica de seguro, donde el objetivo principal va a ser que no suceda nada en salud, pero no solo que no suceda nada en salud laboral, no solo que no suceda por una cuestión de promoción de la salud y prevención, sino justamente que en cuanto no haya accidentes, va a ser un negocio mucho más fructífero. Ahora, la posibilidad de que haya o no haya accidentes o enfermedades laborales puede tener que ver también con que no declaremos determinados agentes que pueden estar presentes en el lugar de trabajo, con lo cual, si la gente no está, no existe, si no existe, no hay riesgo, si no hay riesgo, la ganancia cierra perfectamente. Entonces, no va a ser lo mismo una situación de aseguramiento privado que una situación donde las entidades que presten servicios de promoción y de atención de la salud laboral sean, por ejemplo, estatales, vinculadas con un seguro de salud estatal, y quién haga los aportes y quién no. Entonces, justamente acá me parece que aparece otro concepto que suele aparecer, que puede estar operando, si se quiere. Yo no quiero plantearlo como obstaculizando, porque no quiero plantear que un concepto obstaculiza, pero sí que un concepto puede estar definiendo una forma de enfocar las cosas, una forma de mirar las cosas que si por ahí le agregamos algunos otros variables, se nos arma un foco más grande, ¿sí? Y en este punto, también tomando el texto de Boel, que me parece central, me parece muy, muy bueno cómo lo plantea, como un obstáculo, literalmente, esta idea de que el lugar de trabajo es visto como un lugar privado, de dominio, y la gestión de las empresas se reivindica como una prerrogativa de los empleadores. Incluso en los casos de algunas cuestiones de salud o de enfermedad, donde aparezca evidenciado claramente el vínculo entre la exposición, la enfermedad y la ocupación, siempre se mantuvo como una cuestión entre el trabajador y el empleador, donde es el empleador el que tiene el monopolio de esa gestión. Y en este sentido, justamente que haya un sistema donde se puedan asegurar con una lógica de seguro esos riesgos, hace esta cuestión de que es una relación entre dos, donde no habría posibilidad de una intervención colectiva. Y ahí hay un punto central, porque en muchos casos, y habría que hacer un análisis exhaustivo de comparación de sistemas de abordaje de los riesgos laborales, pero en general la salud en el trabajo no aparece en muchos casos relacionada con la salud pública. No, o por lo menos en el caso de Argentina hay una disociación. En muchos casos los prestadores incluso hasta pueden ser los mismos, pero no aparecen vinculados como cuestiones de salud pública a las cuestiones de salud en el trabajo. Y eso necesariamente va a condicionar nuestra mirada o nuestras posibilidades de acción, incluso si, por ejemplo, investigamos desde un ámbito universitario, desde un ámbito académico. Nuestras posibilidades de acción en la realidad de los espacios laborales que estamos conociendo, nuestras posibilidades de generar, por ejemplo, una investigación-acción en ese sentido, van a estar limitadas también por este tipo de cuestiones.
es una condición de realización, es al mismo tiempo una concepción de mundo que va a tener el investigador y la investigadora, y es una representación social en general que portan las personas que están interviniendo en las prácticas laborales y específicamente en las prácticas de salud en el trabajo. Recordemos, como decíamos la vez anterior, como decíamos ayer, que ¿dónde estamos? Las prácticas de salud y trabajo siempre van a estar en este ámbito de tensión entre lo que es el capital y trabajo. Y justamente la posibilidad de perder instancias de salud en ese momento en la generación de riqueza del trabajo es un tema que va a tener distintas respuestas en distintos ámbitos y que va a condicionar la forma en la que nosotros lo investiguemos. Va a ser una condición de realización de nuestra investigación también. De una forma ideal, podríamos pensar que la salud en el trabajo debería incluirse dentro del ámbito de la salud pública, y hay una perspectiva de salud pública que lo puede absorber. Existe, digamos, esto lo tomamos para cuando trabajamos en la superintendencia, la encuesta, que entiendo que Cecilia, cuando dio la clase, les contó bastante detalle de eso, por eso yo no estoy profundizando, pero si tienen alguna duda podemos trabajarlo. De este consenso de pensar a la salud del trabajo como incluida dentro de la salud pública. Esto como concepto amplio. En nuestro país, podríamos pensarlo, ustedes saben que el sistema de salud argentino tiene bastante fragmentación y dentro de eso presenta 3 subsectores, que es el subsector estatal, el subsector de obras sociales y el subsector privado. Yo dejo como planteo, pensando en nuestro caso de Argentina particular, si la salud en el trabajo sería como un cuarto subsector de la salud pública, ¿no? O sea, pensando que la salud pública tiene estos 3 subsectores, pensar si el de la salud en el trabajo se lo podría pensar como un cuarto subsector. Y justamente desde la perspectiva de Vogel, la salud pública incluye las condiciones de trabajo en la ecuación solo cuando existe un vínculo inmediato y directo, como decíamos antes. Pero no se trata de pensar una cuestión colectiva. Y no es ingenuo, a eso es a lo que vamos a pensar, que no es ingenuo que no se lo piense como una cuestión colectiva, como una cuestión de cuidado colectivo, sino como una cuestión de protección que el empleador debe dar justamente también para cuidar sus ganancias, porque por supuesto tener que afrontar el gasto de alguna enfermedad profesional o de algún accidente de una va a ser mucho más complicado que si está con una lógica de seguro. Pero la perspectiva colectiva vinculada con esto, en muchos sistemas suele estar ausente. Y esa perspectiva colectiva puede estar ausente también en nuestra forma de mirar la realidad que vamos a investigar. Entonces me parece que es otro eje a tener en cuenta. Si se quiere, estos 4 analizadores que yo les planteo como propuesta y que se pueden pensar muchos otros, o que incluso estos podrían estar subsumidos uno dentro de otro, se pueden pensar también. Son 4 ejes, son 4 puntos donde lo que yo creo como mapa para empezar a pensar una investigación está bueno tenerlos en cuenta. Hablábamos de la perspectiva de género, pensando específicamente que muchas veces aparecen subrepresentadas las mujeres dentro de los estudios en salud laboral. Otro capítulo aparte sería en ese caso pensar en otras identidades de género, no solamente en varones y mujeres, también cómo aparecen representadas y subrepresentadas, cómo aparece eso planteado en las cuestiones de normalidad en algunos criterios vinculados a la presencia o ausencia de algún tipo de alteración a la salud. ¿Cómo está pensada la salud en el trabajo dentro del ámbito colectivo de atención a la salud? Y otro de los analizadores que me pareció que puede ser útil de pensar es el de los factores de la organización del trabajo, que también hace a lo que son, también funciona como analizador
de estas condiciones de realización de los procesos de investigación. Son un ejemplo también, es un punto donde las condiciones de realización van a estar muy vigentes. Son visibilizados los factores de la organización del trabajo, los planteo como los que, según determinadas condiciones, son los que llevan a pensar en la presencia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Los factores de la organización del trabajo, como son las exigencias emocionales, las exigencias cuantitativas, el ritmo de trabajo, asimismo las jornadas de trabajo, son cuestiones que fueron delimitando y que fueron factores que existieron desde el principio en que se empieza a pensar al trabajo dentro del ámbito del capitalismo, pero que no fueron tomados como factores de riesgo hasta más o menos la década del 70 del siglo pasado. Que no se comenzó a pensar en la posibilidad de que esos factores de organización, la forma en la que el proceso de trabajo se organiza, en sí mismo pueden tener algunas consecuencias en la salud y enfermedad de las personas que trabajan. Pero bueno, son visibilizados, como les digo, desde más o menos mediados de la década del 70 del siglo pasado, pero en el caso específico de Argentina, siguen invisibilizados en la legislación. Entonces esa condición va a generar una condición de realización de las investigaciones que queramos hacer sobre estos factores que va a ser particular. Porque podemos construir herramientas que midan estos factores, podemos trabajar en investigaciones cualitativas que nos permitan conocer cómo es estar expuesto a determinados factores de la organización del trabajo, desde la perspectiva de los actores que están en su lugar de trabajo, cómo se puede modificar la realidad del día a día de trabajo para que estos factores de la organización del trabajo sean optimizados. Pero específicamente acá nos hace acordar que en el ámbito de salud laboral, que haya riesgos que sean reconocidos como tales o no dentro de la legislación, van a condicionar nuestras posibilidades de intervención en una determinada realidad. Por eso lo planteo como analizador, como que en este caso, donde tenemos esta limitación tan clara vinculada a la invisibilización, digamos, podemos pensar que dentro de lo que son los riesgos laborales en Argentina, los riesgos psicosociales no existen. Los factores psicosociales no están incluidos dentro de ello. Entonces, ¿cómo podemos hacer para investigar algo que no existe? Es cierto que justamente la investigación y el cúmulo de investigaciones es el que nos puede permitir avanzar en generar que sean visibilizados y que sean reconocidos. Entonces nuestra condición de realización va a tener que ver con esta cuestión, que en muchos casos nuestra investigación puede ser de utilidad para que sea evidencia científica para poder ayudar en su visibilización. Pero no va a ser lo mismo investigarlos en Argentina que investigarlos, por ejemplo, en Chile, donde están dentro del sistema incorporados. No estoy diciendo que sea mejor o peor, no va a ser la misma condición de realización del proceso de investigación. ¿Se entiende a lo que voy? No va a ser lo mismo en Colombia, donde también están incluidos, incluso están incluidos dentro del listado de enfermedades profesionales, las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares vinculadas a factores de la organización del trabajo. No va a ser lo mismo digo Colombia y Chile como dos ejemplos donde también es un aseguramiento privado, ¿no? Donde si bien estos factores, por ejemplo, están dentro de los factores de riesgo laboral, es también dentro de un ámbito de aseguramiento privado. No va a ser lo mismo estos factores de la organización, por ejemplo, en España, donde el aseguramiento no es privado. Entonces, cada uno de los conceptos que vayamos a investigar van a estar atravesados por todas estas cuestiones. Lo importante es que podamos ver si las cuestiones por ahí políticas, económicas, las cuestiones conceptuales desde alguna perspectiva epistemológica u otra, ¿qué nos sirve de eso estar advertidos y advertidas en el momento en que planteamos un proyecto de investigación? Otro, y este es el último de los ejes, de vuelta, yo se los planteo como
4 analizadores para pensar estas cuestiones, ¿sí? 4 analizadores para pensar estas relaciones de las condiciones de realización de un proceso de investigación. Otro de los analizadores que a mí me parece que es interesantísimo plantear y que es en sí mismo un tema especialmente complejo, es el del consumo problemático de sustancias, de drogas y alcohol en el ámbito de trabajo. Porque el abordaje del consumo problemático puede tener distintos enfoques, distintas perspectivas sociales. Por ejemplo, puede ser el abstencionismo, la intención de que haya un cese de consumo completo para que la persona pueda ser tratada, la intención de pensar que una situación ideal hacia la cual se tiene que tender es a la ausencia completa de consumo. Puede existir también una perspectiva de reducción de daños, en el sentido de que se considera que el sujeto puede tener una responsabilidad en el consumo que realiza, que puede convertirse en problemático o no, que puede ser una perspectiva que sea más permeable a una cuestión de proceso que pueda ir surgiendo en un punto o en otro. Pero todas estas cuestiones en el ámbito de trabajo van a tener una mirada específica y una interacción puntual que es necesario también tenerlas en cuenta. Digamos, estas dos interacciones, poniendo como ejemplos generales, ¿no? De lo que sería la abstinencia o la reducción de daños como dos formas de abordaje extremo de la cuestión del consumo problemático, ¿cómo se articulan con políticas de alcohol cero o de drogas cero en los espacios de trabajo? ¿Cómo, desde qué sujeto estoy trabajando cuando en el ámbito de trabajo hay determinadas cuestiones que sí o sí me encorsetan la forma en la que yo voy a poder intervenir, en la que yo voy a poder investigar, qué cuestiones voy a poder trabajar cuando específicamente hay espacios de trabajo donde el trabajo en sí mismo exige que haya un consumo cero de sustancias? Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer yo para poder investigar desde una perspectiva de reducción de daños si yo estoy abordando espacios de trabajo donde es imprescindible, por ejemplo, conductores de máquinas pesadas, de maquinaria pesada, conductores o conductoras de trenes, de micros, de vehículos de transporte público, donde es imprescindible que haya una conducta de una política de alcohol cero y de droga cero. Entonces, ¿cómo articulamos una cuestión con la otra? Y este tema, entonces, de vuelta, tanto género como los otros 3 temas que planteamos, los otros 2 temas y este que planteamos como analizadores de esta problemática de condiciones de realización, las traemos pensando en esto, en que justamente el tema del consumo problemático y la forma en la que se piense el consumo de sustancias va a estar necesariamente definido por cuestiones que exceden tal vez a las cuestiones teóricas o desde lo social o desde la salud. Van a tener que ver con cuestiones también legislativas, con cuestiones normativas. Y en ese sentido me parecía muy interesante la existencia de esta guía de recomendaciones, que también se las ponemos en la bibliografía para pensarlo, porque justamente aborda los distintos ejes, el eje legal, el eje del respeto de la subjetividad de cada trabajador, de la posibilidad de considerarse un consumidor responsable, pero cómo eso se va articulando y va moldeando la experiencia de intervención en este tema, y al mismo tiempo va moldeando la experiencia de intervención en investigación en este punto. Entonces, sintetizando, y ahora quiero dejar un tiempo como para que hagamos un intercambio sobre si surgieron algunas dudas o reflexiones sobre esto. Nosotros trabajamos y pensando en que dentro del proceso de investigación, lo que podemos hacer es reflexionar sobre su realización, sobre sus distintos elementos que tiene y ver de cómo para cada uno de esos elementos, desde nuestra perspectiva y desde lo que queremos hacer como investigadores e investigadoras, vamos a necesitar definir en uno y en otro de los puntos. Hablábamos en el día de ayer del producto, es decir, de las teorías y los hechos, de los métodos, trabajábamos
las perspectivas de los métodos vinculados con los paradigmas desde donde estamos pensando la realidad social. Y en el día de hoy tratamos de trabajar las condiciones de realización. Y estos 4 puntos que les planteo son cuestiones que atraviesan, que son visiblemente cuestiones que atraviesan distintas instancias de situaciones de salud en el trabajo, de situaciones laborales, que permiten pensar y hacer esta reflexión de la que hablábamos ayer, esta reflexión de decir, bueno, ¿desde dónde estoy parado? ¿Desde dónde estoy pensando lo que estoy diciendo? ¿Desde dónde el autor o autora que yo estoy leyendo o que está planteando, que planteó una investigación previa, similar a la que yo quisiera llevar a cabo, cómo lo pensó? ¿Cómo pensó el rol de varones y mujeres, por ejemplo, vinculados al trabajo? ¿Cómo está pensando a la salud en el trabajo vinculada al resto de la acción colectiva? Si me quiero fijar en algunos determinados factores, algunos riesgos laborales específicos, esos riesgos son reconocidos como presentes en los espacios de trabajo, en el sistema que yo estoy tratando de conocer, en el sistema donde, aunque mi objetivo no sea conocer un sistema de abordaje de riesgos laborales, sí dentro de el sistema donde se incluye la realidad que yo voy a querer conocer. Por ejemplo, si yo quiero conocer algún proceso de trabajo en alguna fábrica específica, esa fábrica está en un contexto de un sistema de riesgos que lo toma de qué forma. Y el consumo problemático también me pareció otro ejemplo central para pensar que hay distintas cuestiones que están interviniendo, no solo desde la definición, desde lo que puede tener que ver con salud en el sentido estricto, sino que necesariamente está atravesado por concepciones y por representaciones sociales vinculadas a lo que está bien y lo que está mal, vinculadas a cómo está visto la persona en su actitud de sujeto que decide sobre sus acciones, y concepciones sobre tutelaje sobre el sujeto. Entonces, también este tema nos permite ver distintas condiciones de realización de los procesos de investigación. Por eso, cuando Samaja habla de las condiciones de realización, las plantea como institucionales o técnicas. ¿Se acuerdan que ayer traíamos el ejemplo de que en un laboratorio científico, que podría ser como el paradigma o el prototipo, no el paradigma, el prototipo de un lugar objetivo, de un lugar no atravesado por cuestiones sociales, es también un espacio social, un espacio donde intervienen normas institucionales, donde intervienen relaciones humanas, donde intervienen asimetrías de poder. Son todas cuestiones que es fundamental tenerlas en cuenta, ¿sí? Y estos 4 puntos que les propongo son, como les digo, analizadores de esto, pero puede haber muchísimos más. Entonces, ya sintetizando y pensando en qué es lo que queremos que quede claro, es que necesariamente cuando nosotros queremos hacer una investigación, cuando queremos investigar, es porque estamos partiendo de problemas. Como decíamos ayer, problemas que no aparecen necesariamente con un cartel de qué disciplina los tiene que abordar. La posibilidad de que un problema sea un problema psicológico, un problema sociológico, un problema médico, va a ser consecuencia de la lectura que nosotros y nosotras hagamos de ese problema. El problema en sí mismo no se va a dejar agarrar fácilmente. Y justamente ahí aparece lo que les planteaba ayer, siguiendo a Alicia Stolkiner, esta idea de pensar que la interdisciplina y la construcción de un problema, la construcción conceptual de un problema va a surgir de la indisciplina del problema. El problema no se va a dejar agarrar fácilmente. Y cuando hayamos respondido una parte de las preguntas que nos planteamos, van a surgir nuevas, que van a necesitar que sean también respondidas y planteadas las preguntas para poder seguir avanzando. Entonces siempre tengamos en cuenta que nos preguntaremos qué, cómo, por qué, para qué, dónde. Cada una de esas preguntas va a llevar necesariamente a un desarrollo de objetivos específicos, y nos va a plantear una estrategia de abordaje del problema. Si yo quiero saber las causas de determinado problema y las causas, yo tengo hipótesis de qué cuestión causa qué, plantearé un diseño determinado. Si yo quiero saber desde la perspectiva de las personas que son las protagonistas del proceso que yo quiero estudiar o conocer,
y yo quiero saber desde la perspectiva de ellos cuáles son las causas de las cosas que suceden, plantearé otro diseño, un diseño de investigación cualitativa desde un paradigma interpretativo. Entonces siempre, aunque parezca sencillo, esta de todas las filminas es la que condensa lo más complejo, porque justamente poder plantear y poder investigar, poder llegar a recortar problemas de investigación y luego eso transformarlos en preguntas y luego transformarlos en un proceso que nos permita llevar adelante un recorrido y llegar a conclusiones a partir de eso, es lo central y lo nodal de investigar. Y justamente para poder llegar a plantear esos problemas necesitamos ver otras personas que tal vez hayan investigado cuestiones similares. Y para eso tenemos que estar advertidas desde dónde cada uno lo hizo, desde dónde cada uno de los investigadores previos se paró para investigar lo que investigó. Por eso insistíamos tanto ayer con el tema de la vigilancia epistemológica, de la posibilidad de elucidar desde dónde está planteado un proceso de investigación, cómo está pensando cada uno de los objetivos, cómo está pensando cada uno de los conceptos y cómo los operacionaliza. Y pensar si yo, como investigadora o investigador, quiero desarrollar un proceso similar para validar lo que otra persona ya descubrió, o si yo quiero plantear algo distinto porque encuentro que entre los distintos textos que fui revisando hay un área de vacancia en un punto donde me gustaría trabajar y veo que nadie lo enfocó de esa forma. Entonces, tal vez la propuesta mía de investigación irá en ese sentido. Entonces, siempre va a ser central poder conocer investigaciones previas. Alguna gente muchas veces plantea, bueno, lo que vos se te ocurre investigar, ya seguramente alguien lo quiso investigar antes. Entonces, tratar siempre de hacer lo más exhaustivo posible, una búsqueda, ver desde dónde y ver desde qué lugar se plantearon las mismas preguntas, tal vez personas con anterioridad, y poder llegar a saber si lo que nosotros queremos es justamente validar ese conocimiento, o sea, replicar tal vez en la misma investigación y llegar a conclusiones similares, tal vez en otro grupo humano que a nosotros nos interesa investigar, o que querramos plantear problemas, no necesariamente problemas nuevos, pero sí preguntas nuevas sobre problemas ya existentes. Entonces, me parece que en este proceso y en este trabajo, una de las principales herramientas siempre es el investigador o la investigadora. Siempre somos la principal herramienta con la que contamos. Y en muchos casos tenemos representaciones que hacen que tengamos, si se quiere, mal dicho, pero es un ejemplo, es una forma clara de decirlo, algunos puntos ciegos en nuestro mirar, en nuestra forma de ver la realidad. Y justamente por eso, digo, traía los ejemplos vinculados a cuestiones de género, a cuestiones de cómo se está pensando la salud desde una perspectiva individual o colectiva, desde cómo se piensa la posibilidad de decisión del sujeto cuando estamos hablando de consumo. Digamos, en cada uno de estos ejemplos que les traje, hay algunas cuestiones que pueden aparecer como que pueden ser leídas como puntos ciegos en una forma de describirlo, y que tal vez avanzando un poquito podemos ir más allá y profundizar en algunos desarrollos más allá de esos puntos ciegos, ¿no? O sea, cuestionarnos justamente que aparezcan valores poblacionales o cuestiones vinculadas a ensayos o estudios donde hay una subrepresentación de nada más ni nada menos que casi la mitad de la población del mundo, es un punto interesante para pensarlo. Y tal vez hay un montón de cuestiones que se replican naturalmente en esto, por ejemplo, en la automaticidad del trabajo cotidiano, de plantear, bueno, estos valores de referencia como si fuesen inamovibles, y pensar que también los valores de referencia que se construyen son productos sociales, y como en tanto producto científico no dejan de ser un producto social. Entonces, bueno, acá en este caso también les dejo la bibliografía. Este es el documento de la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo. Se llama Las cuestiones de género en relación con la seguridad y la salud en el trabajo, que
entre otros puntos, plantea esto vinculado a los estudios y la forma en la que se construye la representación de género en estos estudios. El libro que les decía, Mujeres Invisibles para la Medicina, me parece también muy interesante para pensar estas cuestiones transversales, cuestiones que aparecen después de rascar un poquito, no son cuestiones tan obvias, ¿no? Lo mismo también la charla TED que les contaba, que es muy accesible también para pensarlo, que se llama El corazón de una mujer puede romperse en serio, y las cuestiones del Ministerio de Trabajo, específicamente vinculadas a las cuestiones de consumo, digo, pensando en estos 4 puntos grandes que planteamos. Y obviamente el libro de Deborah Tager, Heridos Corazones, Vulnerabilidad Coronaria en Varones y Mujeres, también es un texto riquísimo para pensar estas cuestiones que, de vuelta, la idea siempre va a ser desnaturalizar concepciones y cuestiones que nos aparezcan como obvias y poder desarrollar y yendo más allá de lo planteado como dado, ¿no? Siempre ese es el objetivo principal. Así que bueno, muchísimas gracias hasta aquí por el espacio y de verdad me interesaría muchísimo que podamos intercambiar distintas opiniones, distintas perspectivas en función de lo que trabajamos. Si tienen alguna duda, varias, que lo podamos desarrollar entre todos y todas. Así que los y las escucho. Estás muteado, me parece, ¿eh? No se escucha si estás hablando. Muy, muy interesante la charla. Bueno, abramos una ronda de opiniones, consultas, debates, cuestionamientos. Sí, no sé si les habrá parecido nuevo las cosas que traje, si les parecieron, si alguien ya alguna vez había reflexionado sobre esto, porque me parece que por ahí hay algunas cuestiones que, esto, como decíamos, ¿no? De las condiciones de realización que a veces aparecen como, son como los hilos que muchas veces se ven o no dentro del truco de magia, digamos. Ahí Ahí Lucila, Lucila, sí, levantó la mano Lucila. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, pongo la cámara porque estoy con poca señal. dale, Eh, ¿cómo estás? Creo que tiene que ver también con cambio de paradigma. Esto también, por ejemplo, lo de las enfermedades coronarias, de lo típico, lo atípico. Eh, Ahora la mujer está como más presente en el mercado laboral, por decirlo de alguna manera, y tal vez en otro momento no, teniendo en cuenta los condicionantes, los predisponentes para el estrés, digamos, la triple carga, digamos, por género que tiene la mujer, de tener que estar en la casa, en el trabajo, digamos. Tal vez en otro momento no era tan múltiple la carga. Me parece que también hay un dinamismo, ¿no? En esto de, digamos, de los paradigmas que van cambiando, condicionan, digamos, bueno, justamente por el momento histórico y social en el que se desarrollan las investigaciones. Exacto. Justamente vieron que cuando trabajábamos lo del proceso de investigación, en el primera instancia, en la parte del producto, hablábamos de teorías y de hechos. Justamente los hechos sociales, por ejemplo, que puede ser el aumento de la participación de las mujeres en el ámbito del mercado de trabajo, puede ser un hecho que empiece a generar una modificación que lleve a reflexionar en todos los ámbitos. Lo que sí me parece interesante de plantear es que no va a ser un cambio de una vez y para siempre o completo en todos los ámbitos que toca. Es decir, puedo tener esa modificación en el ámbito en el mercado de trabajo, puede ser más permeable a estas circunstancias y pueden darse más estas situaciones de salud, pero la posibilidad de leerlas como situaciones de salud vinculadas a la condición de mujer, a la condición de género, no va a ser inmediata. Y sí necesariamente es interesante pensarlo como parte de la construcción que puedo yo como investigador o investigadora tener como anteojo que no me permite ver que está sucediendo eso. ¿Se entiende? Me parece que es interesante eso también, pensarlo y siempre tenerlo como esta reflexión en nosotros como
profesionales de salud laboral en general, digamos, no solamente en la perspectiva de generar una investigación, sino también en la forma en la que escuchamos, en la forma en la que podemos llegar a intervenir y en las cuestiones que podemos llegar a proponer, en distintos niveles, ¿no? Pero es un poquito lo que decís vos, ese cambio de paradigma, de qué manera permean nuestras prácticas, de qué manera la realidad que se va modificando también modifica nuestras prácticas. Si tenemos la permeabilidad para que las modifique, o nuestra práctica va a tener un cuadradito sobre el cual siempre vamos a ir yendo, y eso puede no quedar dentro. Por eso yo les decía esto de la subrepresentación de las mujeres en las muestras. Y sin embargo, entonces va a aparecer, en muchos casos, tal vez, la atención con el formato pensando en John Standard como sujeto, pese a que la realidad misma me está planteando que hay otra cosa que está pasando. Entonces, incluso en los diseños de investigación, yo puedo llevar a buscar a John Standard cuando la realidad es mucho más heterogénea y la sociedad es mucho más heterogénea. Así que sí, justamente me parece que ese pasaje entre el cambio de paradigma que puede existir y poder tener esa permeabilidad es un desafío, digamos, que es interesante tomarlo, me parece. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto, porque ahora usted me dio una perspectiva como mucho más amplia con respecto a los analizadores, ¿no? Es una perspectiva como mirarlo desde el espacio al problema, ¿no? El planteamiento del problema. Tengo estos 4 analizadores muy interesantes. Yo creería que muchos nos vamos a ir por la organización del trabajo, ¿no? Porque está más relacionado con lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿existe alguna herramienta como para reducir el planteamiento del problema? O sea, yo creo que una de las dificultades que siempre se nos presentan cuando hacemos investigación es no irnos por las ramas, ¿no? Y siempre el problema de plantear la cuestión como tal y no empezarnos a irnos por las ramas y que se nos dificulte, ¿no? El poder hacer la pregunta y el darle una respuesta a la interrogativa, ¿no? ¿Hay algún ejemplo de algunas herramientas que podamos utilizar para poder reducir, digamos, estas 4 analizadores? Mm. Sí, primero una cosita, ¿no? Que los analizadores, estos 4 son los que yo propongo, pero que no son exhaustivos, o sea, no es que son todas las distintas opciones, son puntos donde específicamente el problema se vuelve complejo, digamos, es decir, a ver, ¿desde dónde lo estoy pensando yo? A mí me parece que un punto central tiene que ver con la búsqueda bibliográfica antes de plantearnos un problema, o sea, tratar de no definir de antemano un problema o tratar de estar advertido desde cómo nosotros estamos pensando, desde qué preconcepto, pero no en el mal sentido, ¿no? De pensar como un prejuicio, sino desde dónde yo estoy pensando el problema, de qué forma yo pienso a la salud, por ejemplo. ¿Qué es la salud para mí? ¿Qué es el trabajo para mí? Y desde qué representaciones sociales yo lo estoy pensando. Entonces también desde ahí abordar y buscar determinados autores, buscar autores que cómo lo están pensando y si coinciden con la forma en la que yo creo que es la mejor para plantear un problema. Me parece que la clave es, como punto inicial, va a ser esta búsqueda bibliográfica exhaustiva y tratar de suspender la necesidad de resolver. Tratar de suspender el juicio y tratar de suspender, que es lo más difícil muchas veces, sobre todo, por ahí se me van a caer un par de sotas, pero con la lógica de esta inmediatez y de esta lógica rápida que tenemos, como que tratar de buscar una respuesta inmediata, suspender el juicio y decir, a ver, pero esto, ¿cómo es? ¿Cómo lo estoy pensando yo? ¿Desde qué manera? Porque incluso, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la Facultad de Psicología de la UBA, en la Cátedra de Salud Pública, teníamos como primera tarea con los alumnos y alumnas pensar ideas de representaciones de salud. Digamos, era como un primer trabajo, juntarnos y decirles, bueno, vos pensás una situación de enfermedad, vos pensás una situación de salud, lo que les salga, y actúenla, por ejemplo. Y en muchos casos también pasaba que después
uno pensaba, bueno, yo pienso que la salud, y obviamente vas contando las distintas concepciones, la unicausal, la multicausal, las determinantes sociales, obviamente siempre todos compramos la de las determinaciones sociales, la del proceso de salud de enfermedades, como la más interesante. Pero después, bueno, en el momento en que yo me tengo que ir a hacer atender, en el momento que yo tengo un problema, que yo tengo un dolor, que yo tengo alguna situación de salud para atender, o mi hijo o mi hija, ¿cómo lo pienso? Y ahí estoy poniendo en juego de la misma forma el concepto de salud que en el que yo teóricamente lo pienso. Entonces, me parece que como primera instancia, suspender el juicio y tratar de leer y leer y leer y leer. O sea, yo sé que por ahí no es muy herramienta, no da una solución muy inmediata, pero sí buscar y buscar bibliografía previa que haya trabajado el tema, que haya trabajado por un lado o por el otro. Cada bibliografía que busque, pensarla desde dónde está construida, quién la está diciendo. Por eso les decía de pensar desde qué sistema de salud se está pensando la investigación que yo por ahí llego a construir. Digamos, no es lo mismo, por ejemplo, para ponerlo como extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, los factores psicosociales, no es lo mismo pensar en las conclusiones a las que llegan en Dinamarca o en sociedades noruegas que las que llegan en la nuestra. Entonces, bueno, ¿desde qué perspectiva se está pensando? Si puedo tomar de la misma manera un concepto que otro, si lo puedo extrapolar o no. Si alguien previamente en nuestro contexto ya lo hizo, y cómo, y si estoy de acuerdo con cómo lo hizo o no. Eso sería lo que se me ocurre como herramienta, es leer y leer y leer y trabajar y trabajar y trabajar, y obviamente siempre en relación a alguien, o sea, siempre con algún acompañamiento, nunca leer solo, nunca leer sin un acompañamiento, puede ser un equipo, puede ser un director, puede ser algún referente que nos pueda orientar en esa búsqueda. Pero me parece que suspender el juicio como primer paso ya es un montón. Y ahí yo quería agregar algo, si puedo. Yo creo que ahí subí en el chat un librito de Edmundo Granda y hay un artículo, a mí me impactó mucho en el año 1988 cuando los conocí. Hice un curso ahí en Ecuador de epidemiología y Edmundo Granda presentó este trabajo que se llama La construcción de la imagen del objeto, que tiene mucho que ver también con el pensamiento de Samaja. Entonces, en ese artículo ustedes van a ver, me parece que es es breve, pero es muy interesante porque lo que dice en relación a la pregunta de Matías, que es un poco lo que todos nos hacemos cuando tenemos que definir un problema y cuál es nuestro objeto de investigación. Edmundo dice que debemos establecer un diálogo y un ida y vuelta entre el objeto de trabajo y nosotros, y un diálogo que va de entre lo descriptivo y el marco teórico que nosotros tenemos, y que nosotros vamos avanzando en ese proceso de conocer lo que queremos conocer y de poder hacer un recorte, un ida y vuelta entre la teoría y la práctica. Y dentro de esa práctica él habla de lo primero es cómo captar desde lo senso perceptivo, es decir, desde la observación o todos los métodos que tengamos, la observación, el hablar, el entrevistar, el recabar datos, información del objeto, de lo que sean los informantes clave, la población, en ese ida y vuelta entre lo empírico, es decir, el objeto, cómo se nos presenta, y ir a la teoría para interpretarlo. Él dice que hay un movimiento que va de lo inductivo a lo deductivo, de lo deductivo a lo inductivo, y en un proceso de una espiral ascendente uno va conociendo cada vez más y puede de esa manera ir avanzando en el proceso de
de investigación que no es ni más ni menos que el proceso de el conocimiento del objeto que uno tiene, es decir, de cómo conocemos de la relación del lugar donde nosotros estamos, qué está pasando con la salud de los trabajadores, cómo, por qué, cuánto de lo que está pasando. Es decir, también me parece que eso es sumamente importante a lo que decía Matías. Y la posibilidad de hacer un recorte está en función de la experiencia y de la no impaciencia de cada uno de nosotros de querer conocer todo de todo y al mismo tiempo. Y me parece que ahí hay un tema también interesante, ¿no? Es decir, cómo vamos avanzando en la limitación del problema. Cuanto más experiencia tenemos, cuanto más conocemos y cuanto más teoría tenemos, mayor posibilidad tenemos de hacer un recorte, yo diría cada vez más fino también del problema, porque vamos conociendo también o sea, cómo se va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Miren, ayer hubo un compañero de la promoción anterior, una de las tesis fue sobre la hipoacusia en un frigorífico. Él pensó primero que su trabajo iba a ser una monografía sobre hipoacusia, pero luego, digamos, del diálogo que tuvimos, se dio cuenta que había que ubicar la hipoacusia en un tiempo y en un espacio, y en el espacio entonces fue el del frigorífico, y el tiempo fue en el presente, pero para poder entenderlo tuvo que ir para atrás para ver cómo se trabajaba antes, qué modificaciones hubo, y cómo era el proceso de trabajo actual en relación al anterior. Y bueno, todo ese proceso me parece sumamente interesante. Yo parte de la respuesta o de la pregunta de Matías la encuentro o la encontré, creo haberla encontrado en ese artículo de, de Edmundo Granda que les he compartido y de un trabajo y de haber dialogado mucho en su momento con Juan Samaja, que tuve el privilegio de conocerlo y ser su amigo y poder intercambiar. Por eso también ese intercambio directo eh, con el maestro, por lo menos a uno, le permite también avanzar en todas esas dudas que el conocimiento y la metodología nos va dejando. Teoría y praxis, praxis, teoría, ida y vuelta. Me parece esto que les decía Adela, ¿no? O sea, de cómo nos vamos nutriendo del conocimiento que ya existe y cómo vamos a la realidad, lo vemos, lo comprobamos y no querer. Es muy interesante lo que dice también Edmundo Granda, cómo en un primer momento uno quiere que todo encaje en el modelo de pensamiento, desde el paradigma del cual uno lo está, lo está mirando, lo está estudiando, y cómo la realidad no encaja 100% en el modelo teórico que uno tiene. Entonces eso también es sumamente interesante, cómo uno en esa ida y vuelta. Bueno, eso es lo que quería agregar. Disculpa, Adela, No, que al haya contrario. que haya metido un poquito No, esta... al contrario, es súper enriquecedor también porque justamente que por ahí que la realidad no encaje, y justamente es uno de los eh, highlights que quiero dejar, pero también pensar que muchas veces nosotros en los ámbitos de trabajo dentro de lo que es salud laboral tenemos que trabajar con una realidad que no encaja con cómo nosotros lo pensamos. Digamos, que tal vez permanentemente la forma en la que nosotros por ahí querríamos que la realidad sea, se choca con nuestra cotidianidad de cómo son las cosas. Entonces, eso también nos puede generar una incomodidad que nos puede llevar a este desarrollo del pensamiento. Es decir,
va a pasar esta cuestión desde la praxis y la teoría, también en muchos casos puede haber como ciertos procesos de incomodidad, en el sentido de que me parece, por ejemplo, cuando pensamos en salud laboral, yo sigo insistiendo mucho con la lógica de cómo lo legal sí, cómo nos encorseta tal vez la situación legal, ¿no? Entonces, donde tenemos, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos el decreto 658 para pensar en lo que son las enfermedades profesionales, que tenemos un modelo de salud específico que está dado en cómo nosotros tenemos que ir trabajando, según en qué estancia estemos, según en qué lugar nos toque intervenir, vamos a tener posibilidad de avanzar hasta cierto punto y hasta cierto punto no. Vamos a tener banquina de un lado, banquina del otro, donde vamos a ir tocando determinados límites, y esos mismos límites son los que nos pueden llevar a plantear tal vez problemas de investigación que nos puedan permitir pensar como fenómeno de investigación cosas que en la praxis la tenemos limitadas. No sé si se entiende, pero me parece que pensar también las condiciones de producción de nuestra práctica, no solamente nuestra práctica de investigación, sino nuestra práctica en general, también nos puede llevar a plantear algunas cuestiones que queden pendientes. Esto, por ejemplo, de pensar a John Standard como, digo, yo busco determinado valor de referencia, ¿cómo eso está construido? ¿Desde dónde está construido? Me parece que esa cuestión también va a traer dudas sobre cómo están planteadas las cosas y nos van a permitir avanzar en construir nuevas preguntas de investigación. Así que sí, necesariamente la reflexión sobre la propia praxis también es un punto. O sea, no solamente lo que veo como, digamos, esto, ¿no? Yo puedo ver tal vez que los trabajadores o trabajadoras donde yo estoy trabajando traen determinada problemática que yo la puedo mirar con determinado corset o con determinada anteojera, o que puedo empezar a escuchar al consultar, al cuestionar mi propia práctica, también la puedo empezar a escuchar desde otro lado y puedo empezar a incluir variables que tal vez no estaban presentes en lo que es mi cotidianidad de trabajo. Yo lo pienso tanto como que investigar, podemos investigar todos y todas y es buenísimo como una actividad, pero en muchos casos la posibilidad de tener esta posibilidad de pensar y de tener este tiempo de suspender el juicio, etcétera, en la cotidianidad del trabajo como profesionales de la salud del trabajo, no siempre la vamos a tener. Entonces, también pensar en esos corsets que la misma realidad nos pone a nosotros como sujetos y sujetas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Bueno, Adela, te vamos a volver a invitar sobre el final de este año. Realmente muchísimas gracias. Muy importante tus clases. Hemos aprendido un montón. Realmente nos dejaron una gran cantidad también de interrogantes y puntas para seguir trabajando y estudiando. Muchas Bueno, gracias. Y la bueno, agradecida soy yo, la agradecida soy yo por el espacio, de verdad que me parece muy interesante que podamos intercambiar, que podamos compartir. Básicamente lo que quise fue traerles interrogantes y cuestiones sobre las que estoy pensando permanentemente, así que sí, todas las veces que quieran nos volvemos a ver y es un gusto y un lujo para mí poder participar, así que de verdad, de corazón, la agradecida soy yo. no, bueno, gracias y gracias también por defender todo esto dentro de esa institución que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es un ambiente no precisamente receptivo de nuestro paradigma, de esta forma, y sin embargo, ustedes, vos, Cecilia y una gran cantidad de compañeros y amigos resisten y producen afortunadamente en ese espacio. Realmente Bueno, muchísimas gracias. los admiramos, es admirable y también deja una enseñanza, ¿no? Deja una enseñanza de con qué ética profesional tenemos que trabajar, porque ustedes trabajan con este pensamiento
en ese lugar, que justamente está construido sobre la base del 658 y el 659, y de ahí en adelante es todo lo que defiende, y nosotros y ustedes ahí en ese marco desarrollan todas estas ideas y también nos dan sogas de donde agarrarnos para tirar en un pensamiento contrahegemónico. Pienso en todos los lugares donde trabajan todos los colegas jóvenes y algunos no tan jóvenes, que se interrogan, y lo que se han interrogado durante estos casi 25 años que venimos desarrollando este posgrado, ¿no? Que Claro. se preguntan a la mayoría qué puede hacer con este pensamiento y esta praxis que tanto Adela, vos y yo compartimos, y la tenemos muy metida dentro de nuestro estilo y modo de andar por la vida, porque en realidad de eso se trata, ¿no? Es decir, de tenerlo introyectado y desde ahí toda nuestra vida va en esa dirección. Entonces, pienso en las dificultades que tienen todos en su trabajo, y el ejemplo tuyo y de Cecilia y de otros compañeros que también van a estar en esta oportunidad con nosotros. Se puede con este pensamiento trabajar y Sí. ganarse la vida, y lo más importante es que tiene una efectividad mayor que el pensamiento hegemónico. Bueno, está por empezar el partido, son las 20 Bueno. horas. Hoy se agrega este componente extra a la necesidad de tener un buen descanso y una rica cena para hoy. Bueno, gracias Claro. nuevamente, Adela, a Gracias a todos. ustedes. Que tengan Gracias, buena gracias. Seguimos en contacto. descanso, buena cena. Chao, buen fin de. Chao, muchas Gracias a gracias. Muy todos, buena clase. Muchas Gracias. gracias. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Saludos.